que nosotros tenemos sobre avances y desafíos en la enfermería de práctica avanzada de América Latina, una actividad que coordinamos con la Red Latinoamericana del Paciente Crónico y su familia y con el capítulo Upsilon Nu de la Sigma Theta Tau Internacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Y pues bueno, hoy tenemos un conversatorio muy interesante, creo que de unos de los más esperados en esta franja que tenemos preparado para todos ustedes. Es el conversatorio titulado Desafíos y oportunidades de la enfermería de práctica avanzada en América Latina. Y pues en este caso, un intercambio de esas experiencias maravillosas alrededor de un tema muy importante que tenemos en Brasil, en esta oportunidad en Chile y en Colombia. Y para eso pues tenemos unas invitadas maravillosas que quiero presentarles a todos en esta tarde de hoy. Y pues a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Sé lo que cuesta en este día viernes el estar aquí presentes, entonces pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida y voy a presentar pues a nuestras invitadas. Quiero comenzar con la doctora Karina Osorio Vera. La doctora Karina Osorio, ella es enfermera de formación, cuenta con un máster en Dirección Estratégica de Organizaciones de Salud y una maestría en Educación en Mención en Currículum y Evaluación basada en competencias. Actualmente ella se desempeña como académica en la Universidad San Sebastián, en la sede Patagonia, en Chile, donde pues contribuye activamente a esa formación de futuros profesionales de la salud. Entonces, doctora Karina, bienvenida. Muchísimas gracias y muy feliz, muy agradecida con ustedes por considerarme en esta invitación. Es una instancia muy atractiva, muy agradable y de mucho crecimiento finalmente para todos, para conocer las distintas realidades que todos estamos viviendo en cada uno de nuestros países y que finalmente aportamos de todos un poco para que todos también sigamos creciendo. Yo creo que esa es una de las mejores formas en las que podemos ayudar, que es al menos en la que nosotros también tratamos de instar a nuestros futuros colegas. Ahí en ese camino estamos. Muchas gracias, doctora Karina. Bien, vamos a darle también la bienvenida desde Brasil a la doctora Beatriz Toso. Doctora, bienvenida. Ella es enfermera, doctora en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, con un postdoctorado en la Escuela Nacional de Salud Pública. Es profesora asociada de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, en Brasil, donde participa también en el programa de posgrado en biociencias y salud en la carrera de enfermería. Una sólida trayectoria en los ámbitos de salud pública, de educación en enfermería, presidenta de la Sociedad Brasileña de Enfermeros Pediátricos, de la Red EPA de Brasil y vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Enfermería de Práctica Avanzada. También integra la Red Internacional de Enfermería de Práctica Avanzada del Consejo Internacional de Enfermería y es embajadora de la American Association of Nursing Practitioners. Entonces, doctora, bienvenida también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, querida Lina María. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muy contenta con esta invitación y espero poder contribuir un poquito, que sea con la discusión de la práctica avanzada en nuestra bellísima región. Gracias por la invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y bueno, también tenemos nuestra cota en Colombia. Quiero presentarles a la profesora Yolanda Vallejo. Ella es enfermera de la Universidad del Colegio Mayor del Rosario, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, una especialización en enfermería en urgencias y en docencia universitaria, una profesora con más de 30 años de experiencia como docente universitaria, 10 años como decana de la Facultad de Enfermería en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con destacadas participaciones en la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ocupando cargos como vicepresidenta, secretaria, coordinadora de la Comisión Académica de Posgrado y pues actualmente la profesora muy activa también en la Mesa Sectorial de Salud, en la Mesa de Talento Humano en Salud y en la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social. Maravilloso.
Entonces, de verdad que, profesora Yolanda, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en este espacio pues tan importante. Mil gracias, profesora Lina. De verdad que me siento muy complacida de estar aquí presente con todos ustedes y poder compartir ese gran proceso y ese gran avance que hemos tenido en el desarrollo de la enfermería. Y pues obviamente estamos aquí para escuchar, sobre todo para escuchar y obviamente también para que ustedes de nosotros, la experiencia que obviamente vive cada país es distinta, pero vamos como en el mismo proceso y en la misma línea y obviamente eso es muy positivo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que están escuchándonos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Y bueno, tenemos a la doctora Sandra Milena Hernández, conocida por muchos de ustedes. La doctora Sandra es doctora en Ciencias de la Salud, es enfermera, realizó una estancia postdoctoral en bioética, se desempeña como profesora investigadora titular en la Facultad de Enfermería, es parte del grupo de investigación Perspectivas del Cuidado en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Actualmente lidera diversos proyectos de investigación, principalmente en métodos mixtos y con equipos interprofesionales, en líneas de investigación como jóvenes y salud, cronicidad, calidad de vida, cuidados paliativos y en enfermería de práctica avanzada. Actualmente la líder investigadora principal en el proyecto de configuración de roles de enfermería en práctica avanzada en América Latina. Doctora Sandra, bienvenida también a este espacio y gracias por acompañarnos. Bueno, qué gusto estar aquí. Muchas gracias, profesora Lina, a las colegas que están acompañando en esta conversación tan interesante, a todos quienes están acompañándonos como participantes activos en este webinar. Qué gusto poder seguir conversando sobre esto que nos convoca, que es una oportunidad para las regiones, para el país y sobre todo porque podemos aportar en estos sistemas de salud. Así que muy gustosa de estar en este espacio para conversar. Y un abrazo desde Colombia para todos los colegas que nos acompañan de diferentes latitudes. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, a todos pues nuevamente y los que se acaban de conectar, una bienvenida a este espacio que tenemos pues preparados para ustedes y precisamente el enfoque que hemos querido dar en este espacio y en esta oportunidad en la conversación es mirar esas diversas perspectivas que quizás tenemos alrededor de la práctica avanzada en nuestros países de América Latina. Como todos sabemos, el tema de práctica avanzada pues es un tema actualmente resonante, de mucha importancia, en donde estamos viendo que enfermería está tomando una postura de liderazgo importante y pues hemos avanzado hoy a una necesidad de un reconocimiento de un rol diferencial para estas enfermeras que están haciendo justamente un ejercicio distinto en su ámbito profesional y que pues que en este momento nos está convocando a todos a conversar frente al tema y pues a tomar decisiones en nuestros diferentes países con unas particularidades que tenemos hoy en América Latina y que quizás nos diferencia un poco del contexto norteamericano, el contexto europeo o el contexto que podemos encontrar en otros países del mundo. Entonces, pues para comenzar les voy a contar un poco la dinámica. La idea es pues plantear unas preguntas frente al tema y poder conversar con todas, conocer cada una pues la perspectiva que maneja desde sus diferentes países y cómo hemos podido avanzar frente a ello. Entonces, pues vamos a iniciar con la primera pregunta y un poco es conocer justamente cuáles son esos avances que hoy tenemos en materia legislativa en cada uno de los países de la región, cómo ha sido reconocido el rol de enfermería de práctica avanzada. Entonces, no sé si quiere arrancar de pronto la doctora Beatriz. Sí, es posible. Carolina, acerca de regulação, temos muitas frentes agora em Brasil avançando. Não temos uma regulação própria da prática avançada, pero a regulação de enfermeria em Brasil é muito avançada. A lei de la prática profissional do ano 1986 prevê que para o enfermeiro seja possível
la consulta de enfermería con la orden de exámenes y la prescripción de medicamentos mediante programas de salud pública, por ejemplo. Estes programas ou protocolos permitem, então, esta prática que pode ser considerada avançada, mas veja que é do enfermeiro generalista, do licenciado, porque esta é a lei da prática profissional. Isto existe, isto é dado, é o que temos. E isto é o ensinado em las escolas para a formação do enfermeiro generalista para toda a prática. E temos também, por la atenção primária da saúde, na Política Nacional de Atenção Primária, que descreve o processo de trabalho do enfermeiro em atenção primária e aborda esta mesma questão, que o enfermeiro pode fazer consultas de enfermeria, ordenar exames, estabelecer diagnósticos, prescrever medicamentos em uma organização bajo um protocolo de cuidados. Então, isto é o que temos. O que não temos é uma regulação específica. E para isto, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho em 2024, que trabalhou todo o ano de 2024, com as organizações de enfermeria de Brasil, para discutir este avanço, como fazer com a regulação da prática, como diferenciar quais são as atividades do enfermeiro generalista, do enfermeiro especialista e do enfermeiro de prática avançada. Então, este grupo de trabalho produziu um documento com diretrizes, com recomendações para a implementação. Por outro lado, quem regula a prática profissional de enfermeria em Brasil é o Conselho Federal de Enfermeria. Este conselho esteve participando deste grupo de trabalho e tem uma comissão, um grupo de trabalho bajo o conselho para as discussões de regulação da prática avançada de enfermeria. Este comitê foi formado desde a reunião da OPS em 2015, que penso que todos os países da América Latina enviaram representantes. É composta por profissionais de enfermeria de Brasil para discutir e pensar numa regulação específica para a prática avançada de enfermeria. O que se discute? Qual seria a educação deste enfermeiro? A maestria, como se recomenda o Conselho Internacional de Enfermeria, ou a especialização, por exemplo, por meio da residência profissional. Em Brasil, por exemplo, a formação por meio da residência não é só para os médicos, é também para os outros profissionais de saúde. Então, seria uma possibilidade, a maestria propriamente dita. Então, como regular a educação de enfermeiros? Depois desta educação, como se registram no conselho, com qual título que lhe proteja a prática, e depois o que cabe nesta prática, quais são os avanços que este enfermeiro haverá de cumprir em seu cotidiano de trabalho, diferente de los enfermeiros generalistas, por exemplo. Então, esta é a situação em Brasil por agora. Este conselho trabalha em prol de uma regulação, junto com o Ministério da Saúde e as outras organizações de enfermeria, e temos estas duas leis que protegem a prática de enfermeria da própria prática profissional e da atenção primária da saúde. Penso que para começar está bueno, podemos continuar depois com esta argumentação. Claro que sí, muy importante eso que nos comentas. Vamos teniendo ya una primera imagen de lo que ocurre en Brasil y cómo en este momento pues hay unas bases ya de regulación.
se sigue avanzando en ese proceso, como nos lo comenta la doctora Beatriz, y pues hay una conversación muy interesante entre el Ministerio de Salud, las agremiaciones de enfermería y otros actores importantes definiendo justamente esas competencias en la parte de formación y esa diferenciación en especialización, maestría o la opción de residencia que también están analizando. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a la doctora Karina. En Chile, ¿qué ocurre? En Chile, bueno, un poco, quizás mucho más en pañales tal vez de lo que está comentando Beatriz. Nosotros tenemos una regulación que es que básicamente el Código Sanitario que establece y define la profesión de enfermería, pero como ahora ya como una profesión independiente por mucho tiempo, ustedes se imaginarán y habrá ocurrido también en sus países que se nos vinculaba casi como una profesión de asistencia al médico. Sin embargo, ya eso desde el Código Sanitario, pero también es bastante limitada la función muy en nuestro rol, o sea, el ejercicio de algunas acciones de mayores de complejidades diferentes, diría yo, es solamente en ausencia de otro profesional, como en el caso del médico, ¿ya? Sin embargo, sí, el Código Sanitario nos define como profesión y aparece después también la norma 19 que ya define también la gestión del cuidado como tal. ¿Ya? Pero pensando en atención cerrada, digamos, principalmente hospitales, ¿ya? Hospitales principalmente autogestionados y demás. De la EPA directamente, legislaciones que la conecten no existe todavía, se está trabajando, se busca y sí se logró ya el año 2024 el reconocimiento de la primera especialidad. Y que es consistente porque efectivamente nosotros trabajábamos en la formación de profesionales especialistas, por ejemplo, o enfermeros de práctica avanzada de oncología, y oncología es la primera especialidad reconocida. Entonces, efectivamente, hoy día nosotros tenemos un registro de prestadores de salud que es transversal a todas las profesiones. Entonces, si ustedes ingresan a la página del registro de prestadores, ustedes pueden validar la profesión, la especialidad de cualquier profesional con el que uno se quiera entender, que es una medida también de calidad y de seguridad para nuestros usuarios, ¿cierto? Y hoy día ustedes pueden encontrar enfermeras con título de enfermera y con especialidad en oncología en el mismo registro de prestadores. Y eso sin duda para mí quizás es uno de los avances más importantes que hemos tenido, que efectivamente se empiecen a reconocer ya. Ustedes saben que muchos de información hemos ido creciendo en distintas áreas, pero que ya se empiece a reconocer la especialidad en sí misma, creo que es un punto muy favorable y un primer puntapié para poder seguir creciendo. En eso están trabajando nuestros gremios, en eso trabajan nuestras asociaciones, eso es lo que hoy día están buscando potenciar. Y ya ese fue como el gran primer logro. Y aunque de pronto cuando lo analizamos puede parecer poco, para las nuevas generaciones tal vez puede parecer poco, ustedes bien, como digo, probablemente es la situación de muchos países, que ha sido un proceso más bien dificultoso para que todo esto llegue a reconocerse. La validación de nosotros como una profesión más independiente, todo lo que podemos hacer, todas las tareas que podemos lograr y desarrollar por nosotras mismas. Que de pronto con las otras profesiones, siento yo que con las otras profesiones de salud no pasa tanto. Pero sí, eso es como nuestra realidad hoy, ya entrando al reconocimiento de especialidades, y eso también, por supuesto, nos facilita también que existan y nos favorece que existan muchos más programas de formación en esta área. ¿Mm? Eso es como muy en líneas generales lo que les podría contar respecto de lo que ocurre hoy, legislativamente hablando. Muchas gracias, doctora. Entonces, aquí estoy tomando nota también de lo que nos comentas. Digamos que hay una limitada, de alguna manera, legislación en Chile. Un poco han avanzado en un reconocimiento de especialidad, iniciando con oncología, que es lo que hoy está regulado, podríamos decir, en Chile, y con un avance, me imagino, hacia otras áreas, pero digamos que van en ese proceso de desarrollo. Bien, doctora Karina, muchas gracias. Voy a darle la palabra a la doctora Yolanda. Por favor, entonces, aquí un poco en el contexto de Colombia, sé que con Sandra ahí
compartir la sí. respuesta. Adelante. Tengo la respuesta porque ella, pues obviamente es partícipe de todo lo que les voy a contar. O sea, voy a iniciar con algo significativo en relación a la pregunta que se denomina así. Este es proyecto de ley, por medio del cual se establecen los roles para la práctica profesional de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley. El objeto de este proyecto de ley, la presente ley tiene por objeto establecer los roles de práctica profesional avanzada de la profesión de enfermería en Colombia y la mejora para la atención y el acceso de una enfermería resolutiva. Créanme que para poderle yo leer este documento que es el borrador, estamos trabajando el borrador, el proyecto, y lo estamos haciendo de una forma bastante minuciosa para que cuando llegue a los estamentos de aprobación no nos lo van a devolver, porque es que uno tiene que tener, o sea, un tacto con esto impresionante. Entonces, de verdad que para poder tener eso que tenemos en este momento, hemos trabajado más de 15 años en todas las asociaciones y agremiaciones de enfermería de Colombia. Este proyecto nos ha unido y eso es una cosa pues, muy buena para la enfermería colombiana, porque trabajamos con el Consejo Técnico, trabajamos con el Tribunal Ético, trabajamos con la Asociación Nacional de Enfermería, trabajamos obviamente con la Asociación de Estudiantes y con la Asociación de Facultades de Enfermería, y poder en consenso un gran número de enfermeras para poder tener este proyecto en la mano y poder definir que ya vamos a trabajar maestrías de profundización y que obviamente el empujoncito nos lo dio el mismo Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace ya varios años nos dijo, no más especializaciones de enfermería. En ese momento teníamos alrededor de 56, 57 especializaciones de enfermería, entre las disciplinares que son propias de enfermería y las interdisciplinares, multidisciplinares, que de pronto pueden tener acceso a otras profesiones. Y obviamente en ese entonces también teníamos 18 maestrías específicas también de enfermería, pero eran denominadas así, maestría de enfermería, pero no tenían sino solamente el nombre. Hoy en día tenemos la oportunidad de presentarle al Ministerio 18 maestrías de profundización con título y apellido. ¿Qué quiere decir eso? Estamos dando una maestría de enfermería en oncología, maestría de enfermería en cuidado crítico, maestría de enfermería en materno perinatal, maestría de enfermería en neonatos. O sea, eso para nosotros es un trabajo muy grande, desarrollado obviamente por todas las agremiaciones, pero en una forma muy marcada por ACOFADE, porque nosotros personalmente estamos de la mano con todas las facultades y los programas y los currículos de enfermería, tratando de impulsar con las facultades el desarrollo de este nivel de formación, que es supremamente importante, sí, válido, sí, pero se nos dio la coyuntura y simplemente aprovechamos también la oportunidad. ¿Por qué? Porque a nivel del Ministerio de Salud, en la Oficina de Talento Humano, nombraron una enfermera como directora de Talento Humano en Salud. Y ese fue el momento fundamental, con Edilma. Fue muy importante para nosotros poder hacer la presentación de esta importante iniciativa, y obviamente ella fue la que encaminó y dejó el espacio creado a nivel del Ministerio de Salud para nosotros poder entrar y hacer la presentación de este proyecto de ley, de esta construcción, que ha tenido lo que ustedes quieran. O sea, así como les digo, yo les estoy contando la parte del beneficio de trabajar en equipo, de trabajar unidas y de ir hacia el mismo norte, porque si empezamos a divagar y no vamos a sacarlo, porque es que nosotros hace rato ya lo veníamos trabajando, hemos hecho varios seminarios, foros, congresos, hemos tenido invitadas de varios países, hemos, o sea, hecho muchísimas cosas para poder nosotras mismas, podernos convencer de que esto es absolutamente necesario. Entonces, en este momento, el amparo y la sombrilla nos la dio posiblemente esta persona desde el ministerio, y obviamente la aprobación de un documento muy importante que es la política. O sea, nosotros sí tenemos ya, aparte de este proyecto de ley, tenemos aparte pues nuestro código deontológico, la ley de enfermería, y tenemos una política de enfermería con un plan estratégico.
que está ya en el ministerio, y eso lo logramos también fue con ella, porque pues la iniciativa está, o sea, y obviamente tocó trabajar muy duro, y en esa política nacional de enfermería colocamos la práctica avanzada. Ahí ya está, ahí ya está. Entonces, en ese momento la estamos reglamentando, pero para poder hacer la reglamentación y obviamente la predicción de cómo lo vamos a hacer, claro, hemos también contemplado toda la parte de las residencias de enfermería, el reconocimiento, porque obviamente los residentes en medicina, pues aquí en Colombia desde hace muchísimos años funcionan esos programas de esa forma, pero nosotros queremos reconocer obviamente a la enfermera teniéndole un programa en el cual ella se sienta reconocida económicamente y no que sea la enfermera que tiene que tener que estudiar su programa de maestría de profundización, atender su trabajo y atender fuera de eso su hogar. Eso es muy complejo, muy difícil y muy pesado. Entonces, para poder dar el número de créditos requerido y necesario para adquirir las competencias, nosotros hemos pensado en el más adelante, pues obviamente, en que esto esté bajo la sombrilla, obviamente, también de la residencia de enfermería. Entonces, Sandra, te doy la palabra para que complemente el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe Yolanda, y me sumo a ese entusiasmo que has planteado, porque hablar de un proyecto de ley en un país, con lo que implica para regular y para dar fuerza a esto tan importante para los sistemas de salud, porque justamente el poder y la fuerza del ministerio tiene que ver con las necesidades de salud del país, nos da un respaldo muy importante para pensar en la configuración de los roles. Voy a sumar algunos elementos importantes a lo que la profe Yolanda ya ha mencionado respecto al proyecto de ley. Un elemento muy importante es que se pensó en este proyecto de ley incluso en pensar en dos roles diferenciados para ampliar las competencias de la enfermera. Y experiencias como las de México, que tienen dos roles diferenciados, ellos hablan de un rol de enfermería ampliada y un rol de enfermería de práctica avanzada, nos permitieron entender unas formas diferentes para mirar cómo se pueden ampliar estas competencias y qué implicaría hablar de un rol ampliado de enfermería y de un rol avanzado de enfermería. En lo ampliado de enfermería, la experiencia de México da cuenta de algo muy interesante y es la ampliación de competencias de enfermeras para la atención primaria en salud. Una cosa muy interesante de la propuesta mexicana es primero la necesidad de los modelos de transitar a sistemas sustentados en la atención primaria en salud. Segundo, que estamos hablando de que necesitamos un mayor ratio de enfermeras, quizás esas enfermeras que hagan una maestría en profundización y que tengan un número o un grupo poblacional mucho más complejo, son muchas más poquitas y no se puede dar cuenta de una cobertura para hablar de una APS territorial, y más, por ejemplo, aquí en el caso particular de Colombia, sabemos de que Colombia es un país complejo, que los territorios tienen unas condiciones diferentes, no es lo mismo hablar de APS en Bogotá que hablar de APS en el Chocó, ni en Amazonía, y aquí hay unos temas importantes para pensar en esa ampliación de roles. Esa noción de ampliación de rol, por eso se sustenta en la necesidad de la APS y que esas enfermeras tengan mayores competencias resolutivas para fortalecer los sistemas y los modelos de atención primaria a nivel nacional. Y aquí pues tenemos un sustento de evidencia muy importante respecto a nivel de autonomía y de resultados en salud que una enfermera logra con ampliación de competencias en contextos de atención primaria en salud, y que son elementos que las enfermeras quizá no se ha promovido esa función de liderazgo en este contexto, pero que nos da un marco de liderazgo importante en el país para los modelos de APS. Ya el otro contexto que se define es el rol de enfermería de práctica avanzada. Aquí solo mencionar algunos elementos. Algo que se hizo desde el ministerio importante en este proyecto de ley fue hacer un estudio del contexto país, y el CIE tiene un documento muy importante que actualizó en el 2020 y que nos da cuenta de lo que significa la enfermería de práctica avanzada, y ustedes saben que el CIE es nuestro referente internacional. Y el ministerio también toma en cuenta este documento para entender ese marco de las competencias, sobre todo porque estamos en un contexto de movilización internacional, y es importante reconocer que plantea el CIE en esas competencias generales transversales, pero también el CIE dice una cosa muy importante que quiero destacar o resaltar respecto al asunto de los países. Dice el CIE: estas son las competencias que desde el Consejo Internacional de Enfermería proponemos para pensar lo que significa una EPA
y habla de algunos criterios como la formación de maestría en profundización, que la propia Yolanda ha mencionado, y de competencias en liderazgo clínico, en promoción de la salud, en educación interprofesional, en enfermería basada en la evidencia, entre otras, pero dice una cosa y la subraya en mayúscula: estas competencias deben ser ajustadas a las necesidades de cada país y por eso son contextualizadas. Y fíjense en que los países tienen necesidades distintas, y aunque estemos en la misma región, posiblemente Chile, Brasil y Colombia tengan algunas necesidades diferenciadas y las rutas de las prioridades sobre los roles de EPA pueden ser diferenciadas, pero en este contexto, el ministerio, digamos que toma estos referentes internacionales amplios para pensar esas competencias y luego convoca, como dice la profe Yolanda, estos gremios. Ustedes saben que en Colombia el Consejo Técnico Nacional de Enfermería convoca a todos los gremios principales. Y en esto ACOFADEN, ahí la profe Yolanda, que ha liderado el proceso, hace un ejercicio interesantísimo de definir esas competencias para que se alimente ese proyecto de ley. Ese ejercicio que se está haciendo es importante, pero quiero destacar otra cosa y es una experiencia, también pensando mi rol en su momento como migrante enfermera en España. Muchas de las experiencias de los países parten sin un sistema de regulación. En España pasaba eso. Existían enfermeras que estaban ejerciendo roles de práctica avanzada con características que definía el CIE de práctica avanzada, pero en sus comunidades autónomas no estaban regulados. Y lo que hizo que se regularan después esos roles y que el sistema de salud las reconociera en un marco normativo es el efecto que causaban estas enfermeras en la población, en el sistema de salud, y no es un camino que muchos países han hecho, que parten de procesos. Creo que el caso de Brasil, de Chile y de Colombia sucede esto, parten de enfermeras que tienen estas características y que ejercen competencias de EPA, que no están regularizadas, pero que ya existen en el sistema de salud. Se ven los efectos en la población con resultados en salud y eso hace que los tomadores de decisión, en este caso los ministerios de salud o los consejos autónomos, como en el caso de países como Brasil y España, que tienen consejos autonómicos, decían el marco normativo porque se dan cuenta del valor de la enfermería. Entonces, ambas vías son importantes y creo que cada país transita de forma diferente y que el marco regulatorio definitivamente sí nos da un espaldarazo, sobre todo también para hablar de condiciones de dignidad laboral, de reconocimiento de salario, que son condiciones muy importantes para que esto sea viable y para que las enfermeras se motiven a hacer una maestría en profundización, porque sepan que van a ser reconocidas y que van a ser remuneradas por este asunto, y definitivamente un marco legal y un proyecto de ley da ese espaldarazo. Así que sumar esos elementos a la conversación. Doctora Sandra, muchas gracias. Bueno, acá anotando también muchos de los cambios que yo creo que para el auditorio se están dando en lo que está ocurriendo en Chile, en Brasil, Colombia, y pues con ejemplos que la doctora Sandra trae de México y de España también, de cómo se vienen dando esas regulaciones de práctica avanzada. Tenemos 50 conectados más o menos. Recuerden que esta transmisión la pueden seguir posteriormente a través del canal de YouTube, y muchas gracias a todos por acompañarnos, y los que se acaban de unir, bienvenidos. Vamos con la siguiente pregunta, algo que muchas veces ha surgido en inquietud, quizás por el marcado, digamos, la marcada tendencia en nuestros territorios de América Latina hacia el desarrollo de práctica avanzada con un enfoque muy fuerte en la atención primaria en salud. Quisiera preguntarles si en sus países, ya habíamos escuchado algo con la doctora Karina, quizás en Chile hay digamos que un desarrollo mucho mayor hacia el componente de oncología, que es lo que en este momento se está dando, pero la pregunta es si ese ámbito asistencial, tanto en atención primaria como en la parte hospitalaria, clínica o de un nivel mayor quizás de complejidad, está en el mismo nivel de desarrollo, o quizás cuáles serían las áreas más desarrolladas o menos desarrolladas en cada uno de los países, pensando mucho en las oportunidades y las experiencias que las enfermeras han tenido, quizás sin ese marco regulatorio tan definido en todos los casos, pero que sí tienen características de ejercicio de EPA. Entonces voy a empezar con la doctora Karina en esta oportunidad. Adelante, doctora.
Muchas gracias, Lina. Sí, estaba pensando, es que pensaba mucho en las cosas que decía Sandra hace un momento y en realidad creo que es muy similar a lo que se puede dar acá, que en realidad sí hay una conducta de enfermeras EPA que aclaremos y complementando que según lo que yo he visto en experiencia también evidentemente cuando hacen un programa de formación se les amplía mucho más la mirada y reconocen también que mucho de eso tenía que ver con una conducta de enfermera de práctica avanzada, pero que no viene desde la formación, desde el estudio, sino que tal vez viene desde la propia motivación, ¿cierto? Y de la motivación muchas veces que tienen los equipos por generar ciertos cambios, tener un manejo más desarrollado. Y yo creo que se da en ambas áreas, ¿eh? Se da tanto en la atención primaria como se da en el área de hospitalización. Lo que comentábamos y lo que tú recordabas recién tiene que ver, como yo le decía, como ya hay un reconocimiento un poco mayor tal vez al aparecer esta especialidad, ¿cierto?, de oncología. No obstante, nosotros vemos sí que hay mucho desarrollo también tanto en atención primaria como en otras áreas. Vemos mucha... em, como decían, y me gustó la palabra, como mucha conducta de enfermera especialista. Y ahí y eso efectivamente uno lo ve, pero puede ver, por ejemplo, en los cuidados críticos, por supuesto, que es un área muy exclusiva, en el área psiquiátrica, que también era muy fácil verlo, en el, en APS, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo también del trabajo en las comunidades porque hay un grupo de enfermería que trabaja muy orientado hacia el área de la comunidad y que quizás no es lo que tradicionalmente o habitualmente el rol describe, ¿cierto? Que tanto que como usted decía y pensaba en lo que decía Sandra también en función de lo que pasa en Chile, que Chile es un país muy extenso, muy largo y con realidades totalmente diferentes en las distintas zonas del país. O sea, en el caso nuestro, en esta región, nosotros de aquí hacia el sur somos archipiélagos. O sea, estamos rodeados de una enorme cantidad de islas, entonces toda la forma en la que se maneja la salud es muy distinta. Hoy por ejemplo, la Seremi de esta región, la Secretaría Regional Ministerial, la representante, digamos, del ministro de Salud en esta región, es enfermera. Y eso también es un avance muy grande para nosotros. Hoy ya estamos teniendo CESFAM o centros de salud familiar que tienen en su dirección a enfermeros. Y eso era algo que hace un tiempo atrás era impensado. Y creo que deriva de lo mismo que ustedes plantean. Por eso siento que el desarrollo va un poco más a la par, porque en el área hospitalaria, como vemos lo de la especialidad, también vemos lo que hablaba de la gestión del cuidado, de la atención cerrada. Entonces, hay un marco que permite un poco más, pero si nos fijamos también por el otro lado en el cargo o los desarrollos que se han logrado de una manera también más autónoma, está toda esta gente en el sector de la atención primaria y que ha ido evolucionando, logrando estos liderazgos que realmente vienen desde ahí, o sea, son cargos ganados desde su propio liderazgo y su propia gestión, y que han tenido gestiones muy exitosas. Entonces creo que está un poco equilibrado tal vez, aunque no reconocido, aún. ¿Mm? Para allá iremos. Claro que sí. Y una pregunta, doctora Karina, ¿salarialmente hay diferencias? Por lo menos con el reconocimiento que hoy obtienen, digamos, las enfermeras en oncología, ¿hay diferencias con el resto quizás de las enfermeras? Mira, desconozco específicamente si existe, ¿ah? Lo voy a averiguar de esto a ver si me lo pueden responder, pero lo otro es directamente por cargo. En este caso, la especialidad específicamente no lo sé, pero voy a intentar consultarlo ahora a ver si alguien me puede ayudar con eso para que podamos salir de la duda. ¿Mm? Mil gracias, doctora Karina. Doctora Beatriz, en Brasil, ¿cómo se dan las cosas allí? ¿Qué está más desarrollado? Y también aprovecho pues a preguntar esa diferencia quizás en el componente salarial. Sí. Queridas, sinto informar que, por enquanto, o componente salarial está em la discussão somente, porque como estamos pensando em como fazer para o avance,
Obviamente, a discussão de que a enfermeira de prática avançada, como assume uma responsabilidade muito maior que as outras enfermeiras, necessita de um avanço nesta questão salarial. Não há dúvida a respeito disto, mas, por enquanto, não temos em Brasil nenhum salário igual para todos os enfermeiros. Quando Karina estava falando de Chile, eu estava aqui me lembrando do tamanho do Brasil. Penso que todos vocês sabem que somos quase um continente nesta Latinoamérica, não? Então, de sul do Brasil, de la sul da região até o norte, na Amazônia, muito próximo de Colômbia, não? Temos muitas disparidades, desigualdades. E por isso penso que a atenção primária é o melhor enfoque para começar. Mas esta é uma opinião personal minha, não é um consenso em Brasil, por exemplo. Temos discutido o avanço em todas as áreas, mas se olharmos por la necessidade de saúde da população, as dificuldades de acesso a los serviços de saúde, a resolutividade do cuidado, porque não sei se é do entendimento de todos, mas em Brasil temos um sistema público de saúde, um sistema único, gratuito, não temos seguros de saúde. Este sistema que é comum para todos os brasileiros e é utilizado por cerca de 70% da população brasileira. É um sistema muito vasto. A porta de entrada deste sistema é a atenção primária da saúde, e esta atenção primária, desafortunadamente, ainda não garantiza o acesso para toda a população brasileira. Por isso, necessitamos do OEPA em Brasil, porque pensa em la região amazônica, que as calles são os rios. E é necessário navegar, por vezes, 24 horas para chegar de um lugar para outro, e não temos a distribuição de profissionais de saúde de uma maneira equitativa no país. E é muito difícil fixar um médico, por exemplo, numa região como esta. É o contrário dos enfermeiros. Hoje temos uma política em Brasil nacional da comunidade indígena para a formação de membros destas comunidades para a enfermeria. Eu mesmo, em minha universidade, tenho um estudante em terceiro nível, fazendo enfermeria para retornar à sua comunidade como este profissional de saúde para dar atenção a estas pessoas. Então, podemos colocar os enfermeiros para isso com esta prática ampliada, mais resolutiva, do tratamento dos problemas de saúde, de fato. Então, defendo como uma pessoa atuante nesta questão em Brasil, que devemos começar por la atenção primária, pero não olvidar das outras áreas que são muito necessárias, como a oncologia, como a doutora Karina mencionado, não só a oncologia, mas os cuidados críticos, a urgência e emergência, a questão do cuidado psiquiátrico, que é um problema em Brasil da mesma forma, porque a porta de entrada não é suficiente para todos, mas o fluxo em nível secundário também é um problema, principalmente para as condições de saúde mental, porque temos poucos profissionais e esta dificuldade de agenda para o fluxo de um nível para outro do sistema. Então, é uma perspectiva ainda de não deixar nada para trás, mas eu defendo por nossas condições, com estas características do país, de que devemos começar por lá a atenção primária. E, Lina, eu tenho uma curiosidade com as colegas a respeito do que seria uma maestria em profundidade, se puder aclarar um pouquinho mais, porque temos aqui os programas de maestria acadêmica, de la maestria profissional, mas fiquei curiosa com esta característica de maestria em profundidade.
Claro que sí. Incluso ahora les voy a dar la palabra justamente a la profesora Yolanda para que ella nos comente qué es eso de maestría en profundización, que es un poco un lenguaje diferente al que manejamos, digamos que coloquialmente en otros países. Entonces, pues aprovecho y le doy la palabra a la profe Yolanda. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros definimos el nombre con apellido de las maestrías para poder tener un contexto diferente, porque cuando nosotros la llamábamos maestría de enfermería, durante muchos años se manejó esa terminología y durante muchos años las unidades académicas que tenían el nivel de maestría daban su diploma y su título como maestría de enfermería. Pero el tema fue directamente desde el ministerio cuando nos dijeron, bueno, ustedes egresan enfermeras con maestría en enfermería, ¿en dónde la coloco? Y entonces le preguntaban a la candidata. Y la candidata decía, no, pues es que en la unidad de cuidado intensivo, no. En neonatos, no. En urgencia, no. O sea, ese fue como el punto y la determinación para poder darle un nombre con apellido a la maestría. Porque definitivamente los programas de maestría son programas, obviamente, de 3 y 4 años, con un número de créditos entre 60 y 120 créditos académicos, pero la profundización nosotros la hemos colocado en el nivel de la práctica, o sea, la habilidad que se adquiere durante la práctica. Esta maestría es una maestría que tiene un componente teórico menor, ¿sí? Pero un componente de práctica muy alto, muy alto. O sea, un desarrollo de sus habilidades y sus destrezas y darle las oportunidades necesarias para poder adquirir las competencias que se requiere para poder optar, obviamente, por ese título, por ese nivel de maestría. Y cuando esta enfermera llegue a presentar, obviamente, su hoja de vida, claramente si dice maestría de enfermería en cuidado crítico, pues ¿a dónde va? Pues a cuidado crítico, ¿sí? Igual, ahí tuvimos una situación especial porque hay cuidado crítico del niño, cuidado crítico del joven, cuidado crítico del adulto, cuidado crítico del adulto mayor. O sea, entonces ahí hay que tener también como esas calidades y esas connotaciones que las universidades y los programas deben hacer su énfasis internamente de cómo va a ser esa formación. Pero el número de horas que nos exigen en este momento el Ministerio de Salud es de 70 créditos académicos dedicados netamente a la práctica. Y para que una enfermera pueda hacer 70 créditos prácticos, necesita tener posiblemente tiempo para poder desarrollarlo. Entonces, ahí es donde se ha pensado que encaja la residencia, porque esta enfermera tiene que estar en un sitio donde ella pueda aportar dentro de esa área, aprender dentro de esa área, adquirir las competencias dentro de esa área, pero que se le remunere lo que está haciendo, que se le estime obviamente su salario pago. Y después de que ella ya se gradúe, que después que ella ya tenga su diploma de maestría, tenga el beneficio de que tenga un mejor salario. Ustedes han hablado del salario en algunos casos y el salario, aquí podríamos decir que el gran porcentaje, todas las enfermeras ganan el mismo salario. Esté donde esté, si está en cuidado intensivo, si está en neonatos, si está en urgencias, si está en sala de partos. La diferencia de pronto está un poquito en las universidades, en la parte de la docencia, pero lo que se requiere es que existan, o sea, unas condiciones salariales y un reconocimiento económico a todo el trabajo que hace esta enfermera y a toda la inversión de tiempo que le ha dado su formación, porque esta enfermera ha invertido tiempo para formarse y ha tenido, o sea, que sacrificar muchísimas cosas y obviamente ese reconocimiento debe existir. Entonces, las maestrías de profundización la tienen algunos países, y nosotros tomamos el ejemplo de ahí. Y por ejemplo, la parte de oncología. Ustedes han hablado de la APS, pero eso pues, obviamente lo va a tratar un poco más Sandra, pero las maestrías de profundización tienen desde la APS, desde el primer nivel de complejidad, el nivel bajo de complejidad, hasta el cuarto nivel de atención, que ya es el
PET-scan para oncología, la fotoaféresis, el trasplante de médula. Eso ya es obviamente alto nivel y eso es un nivel elevado en relación a la formación de esa enfermera y las competencias que debe tener esa enfermera. Pero eso no quiere decir que ella no pueda hacer desde la prevención, desde la promoción, detección oportuna y obviamente derivar todo tipo de campañas para poder hacer tamizajes y poder hacer este tipo de acciones y actividades que van a ayudar a disminuir las cifras del impacto que tiene el cáncer, por ejemplo, en Colombia, que es muy alto. Y obviamente ya el ministerio identificó que la falla aquí en Colombia obviamente son los escasos programas que hay de promoción y de prevención para el cáncer. Obviamente el acceso limitado, el nivel y la tecnología que tiene en ese momento, por ejemplo, oncología. Es increíble que uno a veces vea que a este país no llegan algunos medicamentos antineoplásicos que los hay en otras partes que le salvan la vida a esas personas y aquí no llegan. Y ese tema que tenemos ahí como complicado y complejo en relación a el control del dolor y el manejo de medicamentos para el control del dolor, la morfina, la marihuana, o sea, esa parte a nosotros nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. Y definitivamente las fórmulas magistrales que se hacen para el control del dolor y control de síntomas desagradables en este tipo de pacientes oncológicos es muy, muy efectiva. Eso funciona dentro de las mismas instituciones. Ahora, la institución más grande en Colombia para la atención de pacientes con cáncer no atiende sino el 9% de los pacientes que tienen cáncer en el país. Y obviamente ni siquiera estamos mirando no solamente el pronóstico, sino la oportunidad, la detección oportuna y el tratamiento oportuno. Entonces, en oncología es un área supremamente importante, pero obviamente al cáncer, este país, Colombia, sí le ha dado un poquito de mayor apoyo, un poco, no mucho, pero un poco más. Pero igual, nosotros pues obviamente nos apoyamos en ese tipo como de espacios para poder que nuestras enfermeras y enfermeros puedan hacer su posgrado a nivel de maestría de profundización. No sé si contesté o Sandra quiera de pronto complementar. Sí, de hecho le iba a hacer una pregunta a Sandra porque creo que ya ahí podemos empatar a la siguiente, justamente con esta pregunta que hemos estado ya profundizando y es justamente hablando de la formación, el componente de formación en nuestros países y con todas las características que hemos hablado, el tipo de formación que se requiere de un enfermero de práctica avanzada. ¿Qué necesitaríamos nosotros para formar a esos enfermeros de práctica avanzada? Hablábamos hace un poco, y Yolanda nos planteaba en Colombia una propuesta de 70 créditos para la formación digamos, de práctica en la parte de enfermería de práctica avanzada. Digamos, cómo analizar este componente, cómo verlo a la luz también de la comparación de las maestrías, quizás en otros países donde a veces el tiempo parece que se viene reduciendo en vez de ampliarse, sino cada vez va reduciéndose menos y las personas pues buscan procesos más ágiles de formación. Entonces, voy a arrancar ahí con la doctora Sandra con esa pregunta. Sé no es fácil, pero pues, ¿cómo observas el panorama en ese sentido? Bueno, muchas gracias, profe Linita. Además, porque es una pregunta muy pertinente porque uno de los desafíos de los países más importantes es definir el marco de las competencias. Y justamente las competencias es lo que nos llevan a pensar en la formación, en cuanto a la intensidad, en cuanto a los focos y demás. Me gustaría hacer mención en formación en dos asuntos importantes. Primero, el propio marco de las competencias, para entender esa noción, digamos, que nos propone desde el Consejo Internacional de Enfermería, esos elementos que caracterizan y que diferencian a la enfermera de práctica avanzada de una enfermera especialista o de una enfermera generalista, que aquí le conoceríamos como profesional de enfermería. Y habla de un marco general, hay 6 competencias grandes, dentro de las que determina un poco ese concepto y esa noción que denomina de autonomía. Y la pongo en mayúscula la autonomía porque es una de las características quizá más importantes en distintos prácticas de cuidado de una enfermera de práctica avanzada.
El liderazgo clínico es algo esencial en una enfermera de práctica avanzada. Y ese liderazgo clínico hace que tenga una característica explícita hacia lo clínico, y es que estas enfermeras tienen un juicio clínico experto. Por eso que mencionaba la profe Yolanda, y es que tengan unas horas extensivas de contacto práctico en ese campo específico donde se van a formar como EPAs. Voy a poner un ejemplo en particular de las enfermeras que trabajan el manejo de las heridas. Tienen que tener un número de experiencia de abordaje de heridas con una trayectoria de juicio clínico que solo se gana con la experiencia, muy diferente a una maestría de investigación, que el foco es distinto, y aquí el asunto de la experiencia clínica y del juicio clínico para lograr ese liderazgo clínico es algo que las diferencia de ese otro tipo de maestrías que tienen un foco más en investigación. El otro asunto tiene que ver con la enfermería de práctica basada en la evidencia, y definitivamente una EPA no solamente utiliza evidencia científica o lee o hace lectura crítica para incorporar evidencia, sino también puede generar evidencia. Por eso se liga esa práctica de la enfermería basada en la evidencia para que lo utilice en su contexto cotidiano para la toma de decisiones clínicas, pero también genera proyectos de innovación en cuidados. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto, una enfermera que está trabajando en una clínica de heridas en el país y está haciendo una innovación con la inteligencia artificial para hacer un pronóstico en el manejo de heridas para pacientes diabéticos. Esa es una idea innovadora, interesante, utilización de inteligencia artificial que una EPA, por esa formación experta también como investigadora, la puede hacer. Pero además de eso, hay un asunto importante y tiene que ver, por ejemplo, con la prescripción enfermera. Es uno de los temas quizá que ha generado más controversia en distintos países, y justamente en España, en la época que estuve formándome allí, en el contexto de la cronicidad, era el debate más fuerte asociado a la prescripción enfermera. Aquí hay un elemento clave, y es que el asunto de la prescripción no solamente tiene que ver con medicamentos, sino con dispositivos de cuidado, que muchas veces las enfermeras tienen que enviar al médico para que te lo selle y te lo firme, pero son las enfermeras las que saben qué dispositivos de cuidado va a utilizar para manejar una herida. Entonces, no solamente estamos hablando de temas farmacológicos, de programas especiales y demás, sino también de dispositivos médicos. Pero la prescripción ha sido una de las paticas claves frente a esa autonomía, frente a la gestión del cuidado de enfermería. Decir que en Colombia algo asociado a la prescripción es que el instituto, el IES, que es el instituto que maneja la evaluación de las tecnologías en salud en el país, hizo un encargo especial, el ministerio le hizo un encargo especial, a este instituto para mirar cómo trabajar el concepto y la noción de prescripción enfermera en el país. Hicieron una revisión juiciosa y un consenso de expertos y trabajo con enfermeras clínicas en distintos ámbitos del país, y determinaron que sí es viable hacer ejercicios de prescripción con formación más avanzada y en programas especiales. Entonces, ahí hay un ejemplo de prescripción, de noción de autonomía y demás. Y ya en este contexto, otro asunto importante es la formación interprofesional de esta enfermera. Esta enfermera no solamente tiene capacidades para formar a otras enfermeras, sino equipos interprofesionales. Y voy a poner un ejemplo que recientemente en un congreso que estuve con una organización, con un hospital, mostraban un programa de clínica de heridas justamente, y estas enfermeras no solamente manejan formación continuada para enfermeras, sino para otros profesionales clínicos. Entonces, ese ejercicio de ser educadora, de hacer formación continua en los hospitales, no solamente para enfermeras, sino para equipos interprofesionales, también es un rol que tiene que ver con la EPA. Eso para poner algunos ejemplos de ese marco de las competencias, pero en este contexto el foco principal tiene que ver con el liderazgo clínico y la gestión de los cuidados. Y justamente ese ejercicio de liderar el cuidado con el paciente, porque el cuidado directo con el paciente y la familia es el foco central, es lo que sustenta ese marco de las competencias. Y algo que han hecho los países también para reconocer esas enfermeras que llevan 15 años trabajando en un hospital, trabajando catéteres, manejando heridas o haciendo gestión de casos con pacientes oncológicos, pero que no tienen formación, se les reconoce ese marco de toda esa experiencia que ya ha transitado, y se hacen procesos de convalidación de esa experiencia para minimizar los procesos de esas prácticas extensas. Y esa experiencia clínica de esas enfermeras que llevan muchos años en el hospital es una experiencia que muchos países la convalidan, por lo que tú decías, Lina, porque hay que reconocer ese conocimiento tácito que muchas enfermeras tienen en el país y hay que valorarlo,
que tienen una experiencia de juicio clínico ya establecida y se suman esas otras competencias que quizás no tenía, por ejemplo, la investigación o la innovación u otras competencias. Y este es un camino muy interesante que los países han recurrido y es hacer ese reconocimiento de esas enfermeras que tienen unas trayectorias clínicas brillantes, expertas, para hacer procesos de homologación de experiencia clínica y sumar esas otras competencias que tienen y que dan cuenta de la EPA. Entonces, ahí sí se necesitan esas maestrías con esa línea, con esos números de créditos pensado en eso. Y también una cosa importante respecto a los campos de la EPA, y esto sí voy a retomar un poco discusiones incluso con colegas españoles y europeos asociados a esta dinámica, es que los campos de la EPA los debe determinar la necesidad del país. Si Chile tiene una población con unas prevalencias en oncología altísimas y nadie está dando respuesta a la atención integral de estos pacientes oncológicos, Chile le apuesta a las enfermeras con formación en oncología porque está dando respuesta a una necesidad país. Si tenemos una necesidad de transitar a un sistema de APS como entorno latinoamericano, pues ahí es que hay que poner el foco. Entonces, esas necesidades de esas líneas de hacia qué ámbito tenemos que priorizar los sistemas de salud, la formación, y ahí lo vuelvo a ligar con tu pregunta de la formación, esos programas que se prioricen, yo la transversalizaría en dos asuntos: las necesidades sentidas del país, con datos epidemiológicos, pero también con datos cualitativos. Si un paciente me dice que tiene barreras de acceso y que no sabe cómo navegar por un sistema fragmentado, una enfermera navegadora oncológica es la que da respuesta a eso que le genera carga de enfermedad y que los desenlaces pueden ser mortales cuando no son atendidos los asuntos de fragmentación. Pero por otro lado, y retomo un colega español, para apostar por estos roles de EPA hay que hablar de evidencia científica. Y hay unos campos de EPA que tienen más evidencias científicas que otros respecto a resultados en salud. Por ejemplo, las enfermeras cardiovasculares y las clínicas guiadas por enfermeras cardiovasculares, tenemos evidencias de revisiones sistemáticas Cochrane muy poderosas que nos dicen el efecto en desenlaces de mortalidad. En cambio, las enfermeras de solamente manejo de POC no tanto. Decía el colega, con una lista de una tabla, digamos, de evidencia científica con distintos roles de EPA que está publicado, después ese artículo se los podría compartir, apuesten por roles de EPA que tengan mayor evidencia científica, porque eso es una inversión económica para el tomador de decisión. Entonces, necesidades de la comunidad, evidencia científica y pensar en esas maestrías con esos focos de competencia hablados para pensar en programas de formación. Muchas gracias, doctora Sandra. Un panorama muy importante, ya acercándonos en esa parte de formación de qué necesitamos en formación. La doctora Yolanda también al comienzo nos hablaba mucho de Ecolombia, pues cómo ha venido trabajando ya unas líneas específicas de profundización y cómo está delimitando mucho los ámbitos y las áreas de trabajo. En el caso de Brasil, doctora Beatriz, ¿qué podemos encontrar nosotros? ¿Cómo debería ser ese perfilamiento? Sé que están en la discusión, justamente lo comentábamos al inicio del conversatorio, con el ministerio, con las agremiaciones y pues varios expertos que están participando en ese componente. ¿Qué nos puedes ir adelantando de ese avance en esa discusión? Sim, desafortunadamente a discussão de educação em Brasil é a que está menos avançada. E por que digo isto? Porque, como mencionei, temos dois modelos de educação em la maestria. A maestria profissional para os serviços, com as pesquisas de la prática basada em evidência, desenvolvimento de tecnologias, como Sandra mencionado. E a acadêmica para a pesquisa do estado de la arte, de la enfermeria, la filosofia, o PhD. Por que isso é um problema? Submetemos porque em Brasil, primeiro é importante relatar, uma universidade não pode proponer um modelo de educação em maestria. Acá temos um sistema no Ministério da Educação que abre uma chamada, um edital a cada ano ou 2 anos, e as universidades podem proponer um modelo de educação para esta chamada, para este edital, que será evaluado por um comitê, e se este comitê decide que esta proposta é boa, então a universidade é autorizada
para a oferta de esta maestria ou de doutoramento. Então, é uma dificuldade. Temos em Brasil somente 72 cursos de maestria, em comparação nos Estados Unidos, com uma população similar à nossa, são 420 somente de doutorado prático. Então, vejam, 4 vezes mais de um único tipo do que temos em Brasil. Então, primeiro, temos uma pequena oferta. E segundo, temos essa dificuldade para a proposição de novos programas. No ano 2002, 5 universidades brasileiras fizeram uma proposta de educação da EPA em diferentes áreas. 2 em la saúde da mulher, 2 para as condições crônicas e 1 para a atenção primária em uma associação de 6 universidades, com 2, uma americana e uma canadense, para o suporte para as professoras para ministrar os conteúdos e as competências específicas da EPA. O comitê assessor, que é formado por colegas enfermeiros, não aprovou, não considerou nenhuma das propostas como uma proposta suficiente para a oferta da educação de EPA em Brasil. Então, este pilar da formação de avanço da enfermeria prática avançada em Brasil é o mais retrógrado do que todos os outros. Temos avançado muito em la investigação. Atualmente temos a produção de 45 dissertações e teses em programas de pós-graduação. Então, isso há cerca de 5 anos, é uma produção bem robusta. Pero em la educação não temos conseguido avançar. Por isso fiquei perguntando como era esta proposta de profundização, porque se minha conta está correta, um crédito corresponde a aproximadamente 15 horas, então aproximadamente mais de 1.000 horas de prática. Isto, professora Yolanda, se for isto, é um bom número de horas práticas para esta preparação clínica do enfermeiro. E nessas propostas que enviamos para o organismo de Brasil para a aprovação, fizemos com o mínimo de 500 horas de prática clínica, mas este não é o modelo de nosso mestrado profissional. E neste mestrado profissional não existe prática clínica neste momento, e isto tem sido uma dificuldade. Por isso, neste grupo com o Ministério da Saúde, iniciamos essa discussão da educação de EPA no programa de residência, porque o programa de residência de enfermeria em Brasil tem um número de horas de 5.570 horas. Este é o número de horas para todos os programas de residência, não só para enfermeria, mas 20% desta carga de ensino é para o ensino teórico e 80% é para o ensino prático. Então, poderia ser um modelo de educação, convergindo com o que Sandra mencionou de los práticos, porque temos enfermeiros que trabalham, por exemplo, há 20, 30 anos em la APS, poderiam fazer uma complementação da educação para se tornar um enfermeiro de prática avançada, e também a vinculação destes programas de residência com maestria. O Hospital Einstein é um hospital muito conhecido na região de América Latina, penso que todos sabem, é um hospital magnet, inclusive, fez uma proposta para o Comitê Nacional de Residência Médica no último ano, para a primeira formação de enfermeria prática avançada por la residência. Não temos ainda o resultado de análise deste programa. É um programa robusto, muito bem desenhado, apoiado por el Conselho
Nacional de Enfermeria de Brasil, mas ainda não sabemos se será ou não aprovado, porque para as residências é o mesmo, não podemos começar um programa de residência se não for aprovado por um Comitê Nacional de Educação. Então, a educação no Brasil é muito regulada. Por um lado, é uma boa questão, porque então há uma garantia mínima de qualidade de los programas de educação, mas, por outro lado, há um engessamento, um cerceamento das instituições da proposição de novos programas de educação em que poderíamos avançar para começar com a educação, porque penso que devemos começar por algum lugar. O melhor lugar, em minha humilde, humble opinion, é começar por la educação dos enfermeiros de prática avançada. Sandra, pelo que entendi, esta formação é na Espanha, de enfermeria prática avançada, imagino, não sei se foi esta ou se foi outra, perdão, não conheço, mas penso que temos enfermeiros no Brasil buscando esta formação nos Estados Unidos, por exemplo, porque não tivemos esta autorização para começar, por enquanto, com esta educação no Brasil. Desafortunadamente, estamos não muito avançados com esta característica da institucionalização da EPA em nosso país. Gracias, doctora Beatriz. Bueno, muy interesante. Ustedes tienen un marco regulatorio inicial, pero van ahí en ese proceso y en esa construcción. Ahí estamos viendo pues unas diferencias, cómo vamos avanzando quizás a ritmos diferentes y cómo la formación, fíjense que todo va como en una misma balanza y todo avanzando pues un poco en ese sentido y en esa línea, tanto lo que es la formación, lo que es la experiencia, las necesidades de país y quizás pues con diferentes experiencias también en apoyo de ministerios de salud, de agremiaciones, en lo que respecta a una organización como país y bueno, un poco de los tomadores de decisiones. Antes de darle la palabra a la profe Yolanda, no sé si quiera complementar ahí algo al respecto. Sí, de pronto quería darle la claridad a la doctora Beatriz que los créditos en Colombia, el número de horas es de 48 horas y la maestría de profundización quedaría en 3.360 horas, o sea, como el contenido curricular o sea, en Colombia el crédito académico corresponde a 48 horas, a diferencia de pronto al que la doctora mencionó. Que manejan en Brasil. Esa está perfecto. Okay. Mucho mejor do que había pensado. Es correcto, y yo aprovecho pues también a preguntarle a la doctora Karina en Chile, ustedes ya manejan pues un programa de formación en práctica avanzada en oncología. Sí. Digamos que qué características tiene, si nos puedes contar también, por ejemplo, las horas de práctica que en este momento tienen ustedes y, bueno, cómo se está pensando quizás en el desarrollo de programas futuros a nivel de país. Mira, si bien efectivamente existen estos programas que son principalmente magísteres o especializaciones como tal, pero los iniciales, los que ya se han cursado y muchos de los que siguen en curso en este minuto son magísteres. No están en tantas casas de estudio, o sea, no son tantos tal vez como quisiéramos que ocurriera. Pasa un poco también que está bastante limitado y lo otro es que también la acreditación efectivamente de estos programas también no es un proceso simple. Entonces, alguno podría o algún minuto puede haber estado funcionando alguno, entre comillas, pero que no haya recibido formalmente la acreditación, porque la acreditación mide la evolución y el efecto del programa, no es previa. Entonces, claro, el programa se puede lanzar y después aparecer con algún incumplimiento, entre comillas, de requisitos. Entonces, ante esa figura, efectivamente, hoy día si tú buscas, no son tantas las universidades que lo están rindiendo. Yo creo que son 3 o 4 las que están con programas de magíster tal como tal en práctica avanzada. Hay oncología, como decía, hay unos que tienen que ver con cuidados intensivos. Pero la práctica tampoco son tan largas, también tienen un componente teórico importante, ¿ya? Y quizás es la parte, quizás comparativamente es lo mínimo en práctica. La diferencia de, por ejemplo, los estudiantes de magísteres
práctica avanzada que yo vi hace un par de años, que me tocó guiarlos en sus trabajos finales y todo, eran profesionales que sí tenían su experiencia laboral en ONCO. Entonces, claro, evidentemente, independiente de que la práctica en sí del magíster no fuera tan larga, ellos sí tenían muchos años en la especialidad. Sin embargo, lo que más ellos manifestaban era que efectivamente esto les generaba como un cambio de visión del foco y la validación como tal que esto generaba. Eh, en este caso, cierto, los profesionales hicieron una formación que es de alrededor de 2 años, ya hay un poco más, pero que tiene a posterior un trabajo final, que en el caso de la universidad donde yo participé, era o que podía ser un tipo plan de mejora, propuesta de mejora para su servicio, o bien una investigación, práctica basada en la evidencia, pero aplicada, digamos, al tema de oncología. Y era bien interesante ver cómo efectivamente se generaba ese cambio de visión y cómo se hacía la conexión específicamente, y tal vez, si lo considerara de una manera más cualitativa, esto puedo yo hacerlo. Cuando de repente se daban cuenta que existían algunos pequeños baches, ¿cierto? Pequeños vacíos entre el proceso de la atención de los usuarios, ellos también manifestaban el cuánto ellos podrían aportar. Eso era como uno de los puntos centrales. Como le digo, los programas de acá están muy básicos, apuntan mucho a lo que Sandra mencionaba también, de más farmacología, cierto liderazgo, también esta práctica basada en la evidencia. O sea, yo creo que tal vez en cuanto a los contenidos que nosotros esperamos que se apliquen en lo teórico, no estamos tan alejados en las distintas formaciones en los distintos países, pero sí tal vez en lo práctico. Insisto, que evidentemente si estamos pensando en una persona que lleva más tiempo en el servicio, o sea, se comprende, pero tal vez la profundización práctica sí debiese dársele una vuelta en una cantidad de horas superior. Para quienes no vienen con esa historia, que evidentemente se debe convalidar. Y acá se ha hecho, en experiencias anteriores, aquí, bueno, existen los técnicos de enfermería, ¿cierto? Que en nuestro apoyo base en los equipos, y aquí había un programa que se conformaba, o que se preparaban en los hospitales inicialmente, directamente, sin pasar por ninguna institución educativa como tal. Y hace años atrás se empezaron a validar esos con una convalidación de horas, se complementaba la experiencia práctica y recibían el título como un técnico de nivel superior. Con los médicos que no tenían la especialidad desde el origen, también se hizo desde una formación académica, especialmente estos especialistas muy longevos, ¿cierto? Ya muy antiguos tal vez, y que en el inicio de sus tiempos estaban recién partiendo el tema de las especialidades, a muchos se les reconoció, por supuesto, la especialidad. Entonces, probablemente sí sea un camino que para Chile sea una opción. En algún minuto, el planteamiento de las experiencias que existen, ¿ya? Porque pasa mucho quizás y con las generaciones previas, o sea, con las nuestras, tal vez con la mía, que en el caso mío yo tengo colegas efectivamente que han estado 20 años en una misma área. Entonces, ahí sí empiezas a darte cuenta, porque hoy día tenemos una generación que tiende más a rotar mucho más en sus experiencias laborales. No obstante, antiguamente no era así, entonces efectivamente tenemos un grupo de especialistas no reconocidos, ¿cierto? Y que podría ser el grupo también formador de estos a posterior. Entonces sí, digo, efectivamente estamos avanzando, pero sigue faltando mucho, sigue faltando conformar más, estructurar más y definir más. Y lo que decía Sandra, aprovechando también delante cuando hablaba de apuntar efectivamente a la epidemiología, ¿cierto? A las necesidades de cada país. Nosotros en este momento fui invitada también a participar en un grupo donde estamos trabajando en un proyecto de políticas públicas, donde estamos haciendo un estudio inicialmente y vamos a buscar dar solución a listas de esperas, por ejemplo, en el área de salud mental. Entonces, es muy interesante porque estamos tratando de ver la solución de la lista de esperas a través de poder normar la sustitución de funciones. Y eso se está convirtiendo muy interesante
desde la perspectiva de que nosotros, por ejemplo, en este minuto estamos encuestando médicos y creo que aquí hay una apertura interesante de analizar también, en la que de todos los que ya han contestado, no hay nadie que diga que sus labores o que gran parte de sus labores no puede ser sustituida por otro profesional. Y eso, en el caso, por ejemplo, de nosotros, que yo también fui por muchos años enfermera de psiquiatría, entonces eso es una validación tremenda, porque al final de cuentas permite abrir ahí la posibilidad de que a través de esto podamos tener una entrada y un reconocimiento diferente a esa función y a ese rol. Entonces yo creo que se puede, y ahí salud mental es una cosa en la que sí debería haber, salud mental y psiquiatría sí o sí tiene que tener una formación de especialidad, porque nosotros ahí tenemos un tema en desarrollo, o mucho más bien que trabajar, porque tenemos un aumento de la importante. ¿Mm? Yo creo que ese es un tema bien interesante para pensar en cuáles son esos focos de atención que realmente nuestra población necesita atender. Si somos nosotros, si son otras áreas, cómo nos encontramos en esas líneas divisorias, que es una conversación también sabemos muy compleja con nuestros cercanos médicos en este sentido y en áreas que están tomando ellos también con mucha fuerza aquí en Colombia, como por ejemplo la medicina familiar y otros ámbitos que, digamos, están tomando hoy, por ejemplo, un papel muy protagónico en áreas como la atención primaria en salud. Le voy a dar ya la palabra a la profe Sandra, vamos a ir ya cerrando pues por cuestiones de tiempo. Profe Sandra, adelante. No, solo quería mencionar una cosa porque me pareció muy, muy interesante lo que la colega está expresando y también algo relacionado con cómo otros profesionales nos ven a las enfermeras de práctica avanzada. Y este fue un aprendizaje más en el tiempo que estuve en España. Estuve allí 10 años y tuve la oportunidad de ver muchos procesos de cambio cultural para el reconocimiento de las EPAs. Y esa andadura y escuchar experiencias de enfermeras de práctica avanzada en el contexto español me dieron luces de pensarme algo importante que ellas después lo aprendieron, y es que es importante que los otros gremios reconozcan desde el inicio lo que estamos haciendo las enfermeras en cuanto a práctica avanzada, tengamos diálogos con estos actores, particularmente médicos, con los que podemos tener más tensiones, pero también trabajadores sociales, que es uno, por ejemplo, en España, trabajo social con asuntos que hacía la gestión de casos y demás, tenía tensiones muy importantes respecto al marco de las competencias, y la mejor estrategia y la más interesante es desde el inicio de la configuración del rol hacerlos partes del proceso. Mi experiencia particular con trabajo con medicina interna y medicina familiar para pensarnos en un modelo de gestión de casos para el abordaje de la cronicidad compleja en el país es trabajar con ellos como equipo investigador y como equipo de trabajo colaborativo en la práctica, y el médico de familia y el médico internista en ese momento de integración desde el minuto 1 de entender la configuración de este rol, lo vieron como un aliado estratégico, no como un enemigo. Entonces, creo que hay que hacerlo, hay que hablar con los otros gremios, con las asociaciones, con los clínicos de los otros gremios y empezar a configurar con ellos los roles para que no hayan tensiones culturales y asociadas al poder, porque estamos en un entorno cultural complejo. Entonces lo dejo como para que nos lo pensemos y nos pongamos en diálogo con los gremios en esos procesos de configuración. Un reto súper importante. Estamos nosotros poniéndonos de acuerdo y sí, es importante empezar a invitar otros espacios de discusión y abierto a otras áreas a ver cómo más bien hacemos algunas sinergias y algunos acuerdos en relación a esas claridades y pertinencias del rol que significa pues cada uno de los ámbitos de las áreas, y creo que pues eso sería un aporte fundamental. Creo que eso no lo hemos hecho en todos los lugares, creo que no lo hemos hecho, apenas hemos hecho algunos acercamientos en algunos países para trabajar con algunas agremiaciones. Aquí en Colombia, ACOFAEN ya, digamos, también ha estructurado un grupo con otras agremiaciones y asociaciones también de cara al Ministerio de Salud, y esa es una tarea que pues es bien importante de cara al impacto que podemos tener nosotros en la organización de estos roles. Entonces, bueno, yo sé que aquí podríamos seguir nosotros toda la tarde. Hay muchos temas y hay mucha información relacionada con lo que tenemos hoy de avances en EPA.
Creo que hemos aprendido mucho la diferencia, algunas diferencias de lo que hay alrededor de nuestros países, que si bien todos digamos que tenemos unas particularidades en relación a los avances que tenemos en materia de legislación, en materia de formación, en materia de ejercicio profesional, también tenemos unas convergencias y estamos en ese proceso de discusión a ver cómo logramos aterrizar pues una necesidad sentida de nuestros países de América Latina que puede tener pues un impacto muy importante en la salud de la población. Entonces, agradecer a nuestras invitadas en esta tarde de hoy, a la doctora Karina, a la doctora Beatriz, doctora Sandra, la profesora Yolanda, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Un aplauso fuerte para todas. Y a todos ustedes, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta sesión. Una feliz tarde para todos. Y bueno, estamos avanzando, los invitamos a nuestro siguiente ciclo de conferencias y actividades que siguen en los próximos días. Entonces, seguimos en contacto y pues seguiremos avanzando, yo creo que en estas discusiones en Colombia y en América Latina. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. A ustedes feliz tarde, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.